Ok, bueno, este ejercicio el que vamos a resolver es igual del beer, perdón, pero dice lo siguiente, es el 1778. Un bolichista lanza una bola de 8.5 pulgadas de diámetro que pesa 16 libras a lo largo de una pista con una velocidad hacia adelante de 25 pies en 3 segundos y un retrogiro de 9 radianes en 3 segundos. Si se saca el coeficiente de fricción cinética entre la bola y el canal es de 0.9, 0.10, perdón, determina el tiempo T1 al cual la bola empezará a rodar sin deslizarse y ve la velocidad de la bola en el tiempo T1. Okay. Sí. Okay. En este ejercicio vamos a ver que hay conceptos bastante importantes, como por ejemplo recordar un centro instantáneo, que es el caso que vamos a tener acá. ¿Cuál sería este centro instantáneo? El punto de contacto entre la bola de boliche y el suelo. Idealmente se supone que es un solo punto. También es el concepto de cuando un cuerpo es rueda sin deslizarse. Recordemos que, eh, bueno, en este caso, si hemos jugado boliche, sabemos que uno puede tirar la bola con un giro como hacia atrás, por así decirlo. Y vamos a ver que la bola, aunque esté girando en este sentido, se está moviendo en esta dirección, lo cual es contrario a la lógica, porque si nosotros vemos que una bola está rodando, que está yendo en esta dirección, debería tener un giro en este sentido. ¿Qué es lo que pasa aquí? Es como, veámoslo del lado, como una analogía con la parte de una rueda. ¿Qué pasa cuando una rueda pierde tracción y empieza a derrapar? ¿Qué es lo que pasa? Que la rueda está moviéndose con una rotación, pero que no coincide con la parte de la velocidad lineal, es lo mismo. Que aquí es rodar sin deslizarse, aquí es lo mismo, es la misma idea, se está deslizando sobre la superficie. Entonces, ¿cómo vamos a ver nosotros esto en la parte del ejercicio? Bueno, antes de empezar, siempre es bueno anotar los datos. ¿Qué datos tenemos nosotros acá? Por ejemplo, tenemos que el diámetro es de 8.5 pulgadas, o bien que su radio es de 4.25 pulgadas. Que después vamos a tener que pasar a pies porque es recomendable siempre trabajarlo todo en pies o en metros en el caso en el sistema internacional. Entonces, ¿qué más? Sabemos que el peso de la pelota, de la bola de billar, perdón, es de 16 libras. Su velocidad inicial es de 25 pies en 3 segundos. 9 radianes en 3 segundos. ¿Qué más? Entonces, esos son los datos iniciales. También, ¿cuánto es el momento de inercia? Que de hecho podemos calcular una vez el momento de inercia de una esfera. Es igual a 2 quintos de la masa por el radio al cuadrado. Entonces, el momento de inercia de la bola de billar es de igual 2 quintos por la masa, que sabemos que es 16 entre 32.2 por el radio, que sabemos que es 4.25 entre 12, porque tenemos que pasar a pies. Y aquí sacamos que el momento de inercia es de 0,02493 libras por segundo cuadrado por pie. Que esas son las unidades de momento de inercia en el sistema inglés. Entonces, de aquí, bueno, siempre es bueno hacer los dibujos. Veamos que aquí tenemos los diagramas. Entonces, recordando lo que mencioné al inicio, vamos que la velocidad inicial, igual tenemos el suelo, aquí tenemos el suelo. Vamos a tener esta rotación en este sentido, pero vamos a tener la velocidad en esta dirección. ¿Qué fuerzas vamos a tener nosotros actuando en este ejercicio? Vemos que tenemos el peso de la bola, vamos a tener la normal y vamos a tener la fuerza de fricción. Aquí normal y aquí fuerza de fricción. ¿Y qué vamos a tener nosotros como resultado? Vamos a tener una rotación con una velocidad en ese sentido. Igual, porque se supone que la pelota sigue moviéndose a la derecha. Pero ahora vamos a ver que sí rota, que la velocidad
de su centro de masa y la velocidad rotacional coinciden en cuanto a dirección. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros acá? Bueno, podemos, bueno, si se me fue a ponerlo, aquí es I por omega inicial, aquí es la masa por la velocidad inicial, y aquí es igual el momento de inercia por la velocidad angular de este momento, y igual aquí sería la masa por la velocidad después del momento, después de los impulsos, o las velocidades finales, bueno, los vectores inerciales, pues. Entonces, bueno, aquí es bastante, bueno, para poder realizar este ejercicio es más útil empezar por la parte lineal, porque si nosotros vemos, si nos damos cuenta, si nosotros nos vamos a la parte em, de resolver de una vez por la parte angular, vamos a ver que vamos a tener dos incógnitas, tanto el tiempo que la va a tomar el ejercicio, así como la velocidad lineal. ¿Por qué? Porque nuestra variable de interés aquí es el tiempo, pero vemos que la velocidad angular depende de la velocidad lineal, o bueno, están correlacionadas y nosotros no conocemos ese valor, entonces por eso es mejor iniciar por la parte lineal. Entonces, por el principio de impulso y cantidad de movimiento angular, lineal, que fue nada más, esto no es una terminología utilizada, nada más es para no escribir toda la expresión. ¿Qué vamos a tener nosotros acá? Veamos que yo lo voy a analizar por la parte de la cantidad de movimiento lineal en X. Entonces, ¿qué vamos a tener nosotros? Vemos que tenemos la masa por la velocidad inicial más todos los impulsos durante este periodo de tiempo. Eh, es igual a la cantidad de movimiento final, la parte lineal. Entonces, veamos que la representación de lo que tenemos nosotros acá. Ahora bien, ¿qué fuerzas vamos a tener? Veamos que ya nosotros conocemos la masa. Bueno, no lo conocemos, pero podemos sacarla fácilmente porque tenemos ya el peso de la pelota, que sería 16 entre 32.2 por la velocidad inicial, que sabemos que es de... bueno, ni siquiera, de hecho, no es necesario ni sacarlo todavía. ¿Qué fuerzas tenemos, más bien, actuando en esta parte? Vemos que hacia la derecha es la dirección positiva. Vemos que la única fuerza que actúa en X es la fuerza de fricción, es decir, va y esto en contra del movimiento, es decir, va hacia la izquierda, entonces va a generar un impulso negativo. Entonces, ¿qué vamos a tener nosotros acá? Que sería la fuerza de fricción por el tiempo que actúa esta fuerza, que es una incógnita de nuestro ejercicio. Y esto es igual a la masa por la velocidad final. Haciendo un pequeño DCL rápidamente, vemos que tenemos nosotros acá. Y nada más es para hacerlo. Y ya nosotros sabemos que la normal es igual al peso, pero en estos casos siempre es mejor hacer los DCLs y hacer los sumatorios de fuerzas para que no los a la hora de realizar una evaluación no les digan que se lo sacan de la manga. Entonces, ¿qué tenemos acá? Aquí tenemos el peso, aquí tenemos la normal. Entonces, sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a 0, dirección positiva hacia arriba. Tenemos, sería la normal menos el peso. Aquí sacamos que la normal es igual al peso. Y nosotros sabemos que la fuerza de fricción es igual al coeficiente de fricción por la normal. Entonces, veamos que nosotros de aquí podemos decir que sería la masa eh, menos la fuerza de fricción. Bueno, y aquí ya podemos sustituir la fuerza de fricción. De hecho, recordemos que nosotros, ¿cuál es el objetivo de la parte lineal? Obtener la velocidad inicial, la velocidad 1, bueno, v sub 1, que es la velocidad final. Entonces sería la masa por la velocidad inicial menos la fuerza de fricción, pero recordemos que la fuerza de fricción está como el coeficiente de fricción por la normal internamente. De hecho, podemos cambiar una vez que internamente es el peso, pero sabemos que internamente el peso, bueno, pongámoslo y ahorita lo empiezo a descomponer por el tiempo. Entonces, vemos que yo puedo decir que la masa, por todo este término de acá, por la velocidad inicial, menos, sabemos que la normal es
el peso, pero sabemos que el peso también es la masa por la gravedad. Entonces ya podemos descomponer esto aquí un poquito más. Entonces sería la masa por la gravedad por T. ¿Y qué podemos hacer aquí? Vemos que podemos dividir toda la ecuación entre la masa. Entonces sería que la velocidad inicial, que la velocidad final es igual a la velocidad inicial menos, se me está yendo la palabra, menos el coeficiente de fricción por la gravedad por el tiempo. Y vemos que podemos ponerle valor a esta ecuación. Sabemos que la velocidad inicial es de 25 pies entre segundo, menos el coeficiente de fricción cinético, que es de 0.1 por la gravedad, que es 32.2 por T. Bueno, y de hecho, todavía no es necesario ni que hagamos esto, para nada más no andar jalando, haciendo mucho desorden. Bajarlo nada más como, bueno, de hecho, vamos a ver esta expresión aquí, pero eso es más para adelante. Igual, ahora, ¿qué podemos hacer? Pasar a la parte angular. Es principio de impulso y cantidad de movimiento angular. ¿Qué vamos a tener nosotros? Vamos que el sentido de rotación que vamos a tener al final, ese es en el sentido de las manecillas del reloj, entonces es bastante útil asumir esa dirección como la positiva. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vemos que tenemos la inercia inicial, pero vemos que está en dirección contraria a la dirección positiva que nosotros asumimos, entonces sería menos el momento de inercia por la velocidad angular A, inicial, perdón. Sí, más bien, sí, inicial. Yo no sé por qué hay una A y es sub cero. Más, ¿por qué más? Porque vemos que si nosotros hacemos aquí un análisis, vemos que el brazo de palanca, si nosotros vemos el momento que realiza la fuerza de fricción, va a ser un momento positivo, perdón, un momento positivo con respecto a nuestra dirección que asumimos. Es decir, va a ayudar a que nuestro cuerpo gire en la dirección que nosotros asumimos como positiva. Entonces sería la fuerza de fricción por, bueno, aquí se me fue ponerlo, voy a moverlo nada más para, eh, uy, pero rápido. Recordemos que esta fórmula de acá es igual a H1 más todos los momentos inerciales. Y aquí, ¿por qué lo estoy haciendo? Vemos que aquí siempre hay que indicar, bueno, si no se dice, se asume que se hacen esta, esta sumatoria de momentos, por así decirlo, con respecto al centro de masa. Porque aquí, como en otros ejercicios, yo lo he hecho, o sea, hacen más bien con respecto a ese centro instantáneo que tenemos en el punto de contacto aquí, porque ahora lo estoy haciendo con respecto a el centro de masa. Porque aquí sí conocemos la fuerza de fricción, que en otros ejercicios no se nos da. Entonces, esta es la razón por la que lo realizamos. Entonces, continuando, ¿qué vamos a tener nosotros? Bueno, la fuerza de fricción es igual a la cantidad de movimiento angular final. Entonces, ya continuando con poniendo los elementos, sería la fuerza de fricción por R, por el tiempo que actúa. Vemos que esto de acá, lo que está en el paréntesis, es el momento impulsivo, por el tiempo que actúa, que sería, bueno, el tiempo que estamos buscando. Y esto es igual a la cantidad de momento angular final, que es el momento de inercia por la velocidad angular final. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Igual, digamos que podemos separar esto de aquí, fuerza de fricción por R por T, menos. Y vemos que yo puedo pasar este término de acá, voy a ponerlo otro color, lo puedo pasar al otro lado, y más bien este término de aquí, lo puedo pasar a este lado a restar. ¿Para qué? Porque vamos que para dejar de un solo lado aquellos términos que tengan eh, que tengan la incógnita t. Entonces aquí sería I omega 1 es igual a I por omega inicial, velocidad angular inicial. Entonces de aquí podemos nosotros empezar a descomponer estas ecuación de acá. Entonces aquí sería fuerza de fricción por R por T menos el momento de inercia por la velocidad angular. Pero vemos que nosotros podemos relacionar la velocidad
inicial, porque vemos que nosotros aquí tenemos un centro instantáneo. Entonces, yo puedo relacionar la velocidad tangencial o la velocidad, bueno, tangencial, sí, la velocidad tangencial, pero en sí, la velocidad del centro de masa con la velocidad angular. Pero recordemos que sería omega 1 por R. Entonces, de aquí podemos sacar que más bien omega 1 es igual a la velocidad 1 por R. Más bien entre R, perdón. Entonces, de aquí sería V1 entre R. Esto es igual a I por omega, que esto ya lo conocemos. Y vemos que ya nosotros tenemos una expresión para la velocidad final que me involucra a t, o que incluye a t, que está en términos de t. Entonces vemos que yo lo puedo sustituir acá. Entonces sería la fuerza de fricción por R por t menos I por R. Vemos que aquí yo también puedo empezar a... Sería la velocidad inicial. Bueno, sería más bien esta expresión de aquí. Menos GT y omega. Vemos que aquí yo puedo empezar a descomponer un poquito más esta expresión. Vemos que yo puedo bajar el primer término de esta multiplicación, este término de acá, bueno, la multiplicación de estos dos términos, lo puedo mandar al otro lado una vez a sumar, para dejar nada más del lado izquierdo aquellos términos que tengan t. Entonces, ¿qué sería la fuerza de fricción por R por t? Menos, bueno, más, porque vemos que sería, si multiplico el I entre R por menos el coeficiente de fricción por G por T, va a ser un positivo, entonces sería I por, bueno, entre R por eh, coeficiente de fricción por G por T, y todo esto es igual a momento inercia por la velocidad angular inicial, más I entre R por la velocidad inicial lineal. Entonces, perdón, de acá, bueno, va a continuar en I. Vamos que yo puedo sacar a factor común el T. ¿Y qué me queda? Me quedaría la fuerza de fricción por R más el momento de inercia entre R por el coeficiente de fricción por la gravedad es igual a el momento de inercia por momento de inercia por la velocidad angular inicial más el momento de inercia entre R por la velocidad lineal inicial. Entonces aquí sería que T es igual a toda esta expresión más R por la velocidad inicial, la función, bueno, fuerza de fricción por R más I entre R por G, y ya podemos meter todos los valores. Vamos, recordemos que el momento de inercia nos dio que es de 0,02493 por el momento, por la velocidad angular inicial, que era de 9 radianes, más, más el momento de inercia que es 0,02493 entre R, que sabemos que el R sería de 4,25, pero hay que pasarlo a pies, entonces es entre 12 por la velocidad inicial, que es de 25 pies entre segundo, y todo esto entre la fuerza de fricción, que vemos que la fuerza de fricción era 0,1 por la normal, que es de 16 libras, por R, que es igual a 4,25 entre 12, más el momento de inercia, que sabemos que es de 0,02493 entre R, que igual 4,25 entre 12, por
0.1, que es el coeficiente de fricción cinético, por la gravedad, que es 32.2. Y todo eso nos tiene que dar que el tiempo para que la pelota, bueno, la bola de billar, deje de deslizarse es de 2,501 segundos. Bueno, voy a volver a escribir eso porque no se ve muy bien. Entonces vamos a obtener que t es igual a 2,501 segundos. Pero vemos que todavía no hemos terminado el ejercicio porque nos preguntaban también por la velocidad. Nos preguntan también por la velocidad de la bola en el tiempo t1. Entonces vemos que por eso fue que dejé esta ecuación de acá. Entonces vamos a ver que la velocidad de 1 sería 25 menos 0.1 por 32.2 por 2,501. V1 sería igual a, nos da como resultado, 16,95 pies entre segundo. Y ahora sí, ya finalizamos este ejercicio de acá. Entonces, bueno, sí, como notas el ejercicio, vemos que lo que nos interesa acá es entender qué es lo que pasa cuando no tenemos, cuando no se desliza. Es como cuando nos imaginamos que una llanta empieza, un carro empieza a rapar, vemos que la llanta, aunque esté moviéndose con una velocidad angular, no, su velocidad central o de su centro de rueda no se ve como acorde a la velocidad rotacional. La misma idea, si nos vemos un video, bueno, los invito a que busquen para que cómo se ejemplifica un poco más esto. Si bien la pelota se mueve, bueno, la bola de billar se mueve hacia la derecha, vemos que tiene una velocidad angular que es contraria al movimiento o la dirección de movimiento de la bola de billar. Y bueno, esto sería el segundo ejercicio. Bueno, el ejercicio 17,78.